Bueno, muy buenas noches, hermanos. Qué alegría estar nuevamente en un oasis en medio de la semana. Hoy vamos a tener un estudio profundo de la palabra de Dios, de un tema que nos impacta a todos en la vida cristiana. Y para mí es bien importante este tema, ¿verdad? Que se llama falsas expectativas. Para mí las expectativas son muy importantes. Por ejemplo, si nosotros vamos a cursar un grado en la universidad o vamos a decir un doctorado. Yo, si mi meta es cumplir ese doctorado, yo voy a hacer todo lo que sea necesario hacer para yo poder cumplir con ese doctorado. Y es importante las expectativas que yo tenga para poder alcanzar esa meta, ¿verdad? Así que las expectativas, tener expectativas que sean ciertas es muy importante en cualquier meta que nosotros nos propongamos. Y lo mismo pasa en la vida cristiana. En la vida cristiana también es muy importante tener las expectativas correctas de qué es lo que Dios espera de nosotros y de qué se espera de nosotros como cristianos en nuestro andar diario en la vida cristiana. Y nuestras expectativas pueden hacer la diferencia entre llevar una vida cristiana llena de paz y una vida cristiana que esté llena de angustia. Y hoy quiero comenzar, ¿verdad?, con la historia de un joven que tenía 19 años, que se bautizó y pues recién bautizado estaba pues lleno de ese, ¿verdad? De ese entusiasmo, de ese fuego, pero se encontró, ¿verdad? Con una idea peligrosa en su cabeza. Fue que leyó algunas citas sobre la perfección y se hizo una promesa radical. Y él dijo, y se propuso, él dijo que él iba a ser el primer cristiano perfectamente sin pecado desde Jesucristo. Y esa era su meta. Pero él no pensaba hacerlo solo, él no era un arrogante, sino que él decía, ¿verdad?, que lo haría por la gracia. Pero en el camino hacia esa meta, él se obsesionó él cuenta, ¿verdad?, que le pasaron varias cosas que fueron extremas. Primero, él tuvo una obsesión física y se enfocó tanto en el asunto, ¿verdad?, de la alimentación y de cuidar su cuerpo, que empezó a monitorear cada pedacito de comida y cada tipo de comida que él comía y a limitar muchas cosas y cada segundo, ¿verdad?, estaba pendiente a cada detalle y llegó a bajar muchísimas libras hasta el punto que ya no era saludable porque llegó a hacer dietas extremas con la mejor intención, pero eran dietas muy extremas. También tuvo un celo fanático, ¿verdad? Un arranque de estar pendiente a todos los detalles mínimos y a interpretar cada aspecto de su vida desde el punto de vista de que obviamente su meta era ser perfecto, pues él quería cumplir en absolutamente todo, al punto de que él vio que su esposa tenía un abrigo con unos botones color dorado y él pensó que eso era ostentación y que su esposa podía perder su salvación. Así que con una tijera cortó los botones del abrigo de su esposa. Eh, Años después, él confesó en su libro Guía para el Fariseo que mientras más buscaba esa impecabilidad, más egocéntrico, más amargado y más negativo se volvía. En su afán por él limpiar el espejo para poder reflejar a Cristo, terminó enamorado del espejo y juzgando a todo aquel que no estaba brillando como él estaba brillando. Se convirtió en el perfecto fariseo. Y hoy vamos a desmenuzar por qué esa búsqueda de la impecabilidad total antes de la venida, aunque suene como una meta muy piadosa y muy deseable, es en realidad una trampa que genera ansiedad y nos roba la paz de Cristo. Y vamos a contrastar cómo esta idea del perfeccionismo, o como hoy día se le conoce, ¿verdad?, la teología de la última generación, la vamos a contrastar con la postura bíblica y oficial, ¿verdad?, de nuestra iglesia. Y vamos a hablar primeramente, de los dos extremos peligrosos. Aquí podemos ver, ¿verdad?, que tenemos
el abismo de la gracia barata, ¿verdad? Por un lado, y el abismo del perfeccionismo por el otro lado. Primeramente, en el perfeccionismo están los que quieren ser, quienes creen que para ser salvo o para que Cristo regrese, deben alcanzar una perfección absoluta basada en sus obras, ¿verdad? Que a menudo, ¿verdad? Se acusa a la teología de la última generación de esto, pero siendo justos, ellos también mencionan la gracia, ¿verdad? Pero el peligro real son las implicaciones prácticas, aun cuando mencionen a la gracia, si el objetivo es ser impecables, pueden haber problemas. Por ejemplo, si te convences que el fin del conflicto cósmico y de que el regreso de Cristo dependa de que tú no cometas ni un solo error, tu mirada deja de estar en Jesús y se clava obsesivamente en tu propio rendimiento. Y la gracia deja de ser el Salvador y se convierte en el combustible, la gasolina para que tú puedas mover tu motor. Y es como intentar respirar, mantener la respiración debajo del agua. Al principio pues te sientes fuerte, pero pronto los pulmones empiezan a molestar y te ahogas en tu propia culpabilidad. Entonces, el otro extremo que podemos ver ahí en el slide es el abismo de la presunción, que también se conoce como la gracia barata. Eso es otro problema, porque cuando algunos escuchan que no podemos alcanzar la impecabilidad total o la perfección total por esfuerzo propio, el enemigo susurra entonces una mentira en el oído y es la negligencia espiritual. Y si el primer error es creer que podemos subir al cielo por nuestra propia escalera, el segundo error es que creer que como no podemos subir por la escalera, pues entonces nos quedamos durmiendo en el piso, en el fango. Y en el polo opuesto está el extremo de quienes piensan que la gracia es una licencia para pecar. Y esa es la mentira de que podemos vivir en pecados de rebelión abierta contra Dios, acariciando las faltas conscientes y que de todos modos Cristo nos va a salvar porque Él es amor. Y eso nosotros lo podemos ver porque esa es básicamente la creencia de la mayoría de las personas que por lo menos creen, dicen que creen en Dios, ¿verdad? Porque están los que son ateos, están los que tienen otras creencias no cristianas y están los cristianos de nombre, que en realidad pues no buscan a Dios, no estudian su palabra, y piensan, y lo único que conocen del cristianismo es que Dios es amor, y piensan que como Dios es amor, pues entonces eh, todo es permitido, puedo hacer lo que yo quiera, porque al fin y al cabo Dios me va a salvar, ¿verdad? Y pensamos, si Dios sabe que yo soy humano, si Dios sabe que yo soy de carne y hueso y que siempre voy a tener debilidades, ¿para qué me voy a esforzar si total Dios es amor? Esa es la creencia muy peligrosa también de muchas personas que, que simplemente piensan que pueden hacer lo que quieran y pueden vivir inclusive en conductas de rebelión contra Dios. eh, Pensando que Dios finalmente los va a perdonar a todos. Entonces pasamos de la seguridad en Cristo a una presunción peligrosa que desprecia al sacrificio de la cruz. Y esto es un extremo opuesto, ¿verdad? Pensar que somos trapos de inmundicia y que no importa cuánto pequemos porque Dios es amor. Y ahí también hay una mentira, ¿verdad? Que podemos acariciar nuestros pecados favoritos porque ya Cristo ya lo hizo todo. Y el peligro es confundir la fragilidad humana, las debilidades humanas que nosotros tenemos con la rebelión voluntaria. Entonces, la Biblia no enseña que somos libres para pecar, sino que somos libres del pecado. Y el mismo Jesús que te perdona es el que te dice, vete y no peques más. Así que vemos ya los dos extremos, ¿verdad? Tenemos aquí el perfeccionismo por un lado y la gracia barata por el otro lado, que ambas son sumamente problemáticas, ¿verdad? A veces se nos acusa a nosotros como iglesia de tener supuestamente la gracia barata, pero sabemos que eso es una falacia total
Si alguna vez escuchas que alguien dice que la iglesia piensa que podemos pecar igual que los impíos, eso no es cierto, es una falacia total. Nuestra iglesia cree firmemente en la victoria sobre el pecado y creemos que Dios nos da el poder para decir un no rotundo a la tentación consciente y rebelde. Nosotros no tenemos que estar en rebeldía contra Dios cuando nuestro corazón, ¿verdad? Se entrega a Cristo Jesús y nosotros tenemos esa relación íntima con Dios. Él va transformando nuestras vidas. Y esa rebeldía que en algún momento, quizás en el pasado, cuando estábamos lejos de Dios, tuvimos, ya esa rebeldía no va a estar en nuestro corazón y vamos entonces a alinear, ¿verdad?, nuestro carácter al carácter de Dios. La diferencia real es que la Biblia enseña que nuestra naturaleza humana caída, esa inclinación interna al mal que heredamos, nos acompañará hasta que Cristo regrese. La victoria es real, pero la impecabilidad de la naturaleza es un regalo que recibimos solo en la glorificación, en la segunda venida. Y eso es bien importante tenerlo claro, ¿verdad? Porque eso es una diferencia ¿verdad? Las diferentes personas piensan que la glorificación se puede alcanzar ya, que no hay excusa para no estar en ese proceso de en ese estado de glorificación. Sin embargo, la Biblia dice que solo recibiremos la glorificación, ¿verdad?, en la segunda venida de Jesús. Dice en Romanos 6, del 1 al 2, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? La postura oficial de la iglesia no es tibieza, sino una victoria basada en la relación y no en la obsesión. El punto clave de esto es que ni somos salvos por nuestra musculatura moral, ni somos salvos mientras vivimos tampoco en una rebelión de pecado abierta. La verdad está en caminar reconociendo nuestra fragilidad, pero confiando totalmente en el poder de Cristo Jesús. Y continuamos. ¿Qué significa ser perfectos? Israel leyó en la lectura bíblica Mateo 5:48. Y si nos ponemos las gafas del perfeccionismo, este verso suena como una sentencia de muerte, porque lo interpretamos como una exigencia de impecabilidad absoluta, como una lista de un checklist con cero errores, donde solamente el pensamiento fugaz de algún pecadillo nos descualifica. Pero ¿es eso lo que Jesús tenía en mente? Para entender a Jesús debemos entender su lenguaje y la palabra griega, ¿verdad?, que se utiliza en Mateo 5:48, que se traduce como perfecto, es teleios. Y en el mundo griego, teleios nos describía no describía algo perfecto, sin error, sin mancha, describía algo que ha alcanzado su propósito o su madurez. En hebreo y en griego de la época, esa palabra no significaba ausencia de error como lo entendemos hoy. Teleios proviene de telos, que quiere decir fin o meta. Algo es teleios cuando cumple con el propósito para el cual fue creado. Una herramienta, por ejemplo, puede tener guayazo o puede estar imperfecta, ¿verdad? Pero si cumple su función perfectamente, entonces es teleios. La mejor traducción para el contexto cristiano de ese versículo es madurez. Pablo usa la misma palabra, teleios, en 1 Corintios 14:20 para contrastar a los niños con los maduros. Dios no nos pide que seamos dioses o seres impecables por naturaleza, sino que seamos humanos maduros. Si piensan, por ejemplo, en un bebé recién nacido, si el bebé está sano, decimos que es perfecto, porque tiene todo lo que debe tener un bebé. Sin embargo, el bebé no puede correr, no puede sumar, ni restar, ni razonar como un adulto. Entonces, podemos decir que el bebé es imperfecto porque no hace
todo eso, no sabe hacer matemáticas. Pues no, porque Él es perfecto como un bebé, que es lo que se espera de Él, que se espera que crezca hacia una perfección de adulto. Y eso es lo que Dios nos llama a nosotros, una perfección dinámica. Es una madurez que va creciendo cada día. En la vida espiritual, a medida que tenemos esa relación con Dios y que vamos descubriendo nuevas verdades en nuestros estudios bíblicos y que vamos siendo tocados por el Espíritu Santo, vamos a estar en una perfección dinámica. Nuestro carácter, ¿verdad? Debería mejorar, aunque también puede tener tropiezos, pero en la medida que nos acercamos a Dios, nosotros podemos tener una madurez que crece cada día. Ahora bien, la perfección es amor, no es cuán perfecto yo hago algo. A veces olvidamos leer lo que está justo antes del verso 48. Jesús no está hablando ni de dietas, ni de cronómetro, de cuánto tiempo estamos en nuestras oraciones, tomarnos, ¿verdad?, el tiempo de cuánto tardamos haciendo esas oraciones. Estamos hablando en ese versículo en particular de amar a los enemigos. Si miramos a los versículos del 44 al 47, lo pueden leer después con calma. Jesús está hablando de amar a los enemigos y orar por los que los persiguen. Por lo tanto, en el contexto de ese versículo, ser perfecto como el Padre significa amar sin exclusión. Dios es perfecto porque su amor alcanza a todos. Es lo que está diciendo en ese versículo. Nosotros somos perfectos cuando dejamos de ser egoístas y empezamos a amar incluso a aquellos que no merecen ser amados. Ser perfectos como el Padre significa que nuestra madurez se nota en cómo tratamos al que nos cae mal, al que nos hiere, al que es diferente. Y la perfección bíblica no es no tener manchas o no es no cometer errores, es no tener límites en nuestro amor. Así que fuera de ser tener algo que ver con nuestros errores, tiene que ver más bien en nuestra capacidad de reflejar el amor de Dios. La perfección, según Jesucristo, es simplemente aprender a ser amantes como Dios es amante. El Elena de White nos regala una cita en Palabras de Vida del Gran Maestro, donde dice, en cada etapa de desarrollo, nuestra vida puede ser perfecta, si bien el cumplimiento del propósito de Dios requiere un progreso continuo. Así que estamos hablando de que esa madurez que estábamos mencionando ahorita, aquí en Palabras de Vida del Gran Maestro, también nos está hablando de un progreso continuo. Y esta cita de Palabras de Vida del Gran Maestro es a menudo malinterpretada por la teología de la última generación o por el perfeccionismo para exigir perfección total ahora. Sin embargo, significa todo lo contrario. Y es importante, ¿verdad, hermanos, que entendamos esto? Significa que un niño de 5 años puede ser perfecto en su relación con Dios según su capacidad de 5 años. Dios no lo juzga por no tener la madurez de un anciano de 80 años. Él se juzga, ¿verdad?, en cuanto a la capacidad de cada cual y en cuanto, ¿verdad?, a su conocimiento. Entonces, la perfección. Es importante que sepamos que la perfección es relativa y no es absoluta. Esto significa que Dios evalúa nuestra perfección basándose en nuestra capacidad actual y la luz que hemos recibido. Si nosotros hemos recibido luz y estamos conscientemente yendo en contra de la luz a la que hemos recibido, eso se considera un pecado consciente, eso se considera un pecado de rebelión contra Dios, porque sabiendo lo que tienes que hacer, no lo haces. Y ahí es que está el problema, ¿verdad? Cuando, cuando nosotros ya tenemos un conocimiento y tenemos una experiencia espiritual y teniendo aún ese conocimiento, preferimos ignorar a Dios y alejarnos de Dios. Ahí es que viene entonces el verdadero problema. Ahora, un ejemplo, un árbol de manzanas es perfecto cuando es solamente, ¿verdad? Un brote pequeño que sale de la tierra. No tiene las manzanas todavía, pero eso es perfecto en su etapa de brote.
Si Dios le exigiera manzanas al brote, sería pues algo injusto, pero Dios ve la perfección en la semilla, en el brote, luego en el árbol maduro y luego entonces en el árbol cargado de frutos. Cada etapa tiene su perfección. La cita enseña que no tienes que esperar a llegar a la meta para ser aceptado ante Dios. Así que si hoy te has rendido a Cristo con todo lo que tú sabes, con todo tu ser, eres perfecto. Podemos decir que eres perfecto. A los ojos de Cristo somos perfectos cuando en esa relación que tenemos con Dios, nosotros nos comprometemos a hacer todo lo que nosotros sabemos en el conocimiento que sabemos. Y aunque mañana sigamos creciendo y descubriendo cosas nuevas, y sabemos que siempre hay áreas que necesitan cambiar, ¿verdad? Pero es ese estado, ese proceso de la madurez, que es lo que conocemos como la santificación. Entonces, ¿por qué ¿verdad? Versículo no significa perfección sin pecado? Si significara que no debemos cometer ni un solo error o tener una naturaleza santa impecable ahora mismo, entraríamos en conflicto con el resto de la Biblia. Por ejemplo, la Biblia dice que nuestra naturaleza es corruptible hasta que Cristo venga, y eso está en Primera de Corintios 15:53. Si pudiéramos ser impecables hoy por el esfuerzo o la gracia, la glorificación o la segunda venida de Dios no sería necesaria. Segundo, si alcanzamos un estado donde ya no fallamos en nada, ni en pensamiento, ya no necesitaríamos a Cristo como nuestro intercesor. ¿Usted se ha puesto a pensar en eso? Que si nosotros no somos impecables, ya no necesitamos la gracia de Dios, ya no necesitaríamos a Cristo porque somos impecables. Pero la Biblia dice que Él intercede por nosotros siempre. Eso lo pueden buscar en Hebreos 7:25. Él siempre está intercediendo por nosotros, ¿verdad? Y también, tercero, Pablo, Juan y Pedro nunca afirmaron ser impecables. Juan dice en Primera de Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. En resumen, la perfección bíblica no es algo estático, no es una foto estática de una persona que nunca se equivoca, es más bien como una película en movimiento de una persona que depende totalmente de Jesús, que crece en amor y cuya vida refleja cada vez más el carácter de Dios. Aunque todavía viva en un cuerpo débil, un cuerpo de carne que gime por la redención final. Así que, repasando, la perfección no es la ausencia de fallas, es la presencia total de Jesús en el corazón. Continuamos hablando del peligro de la perfección impecable. Cuando la teología de la última generación convierte este verso en una demanda de impecabilidad, el versículo de Mateo 5:48 de ser perfectos, cuando ellos lo interpretan, en vez de madurez espiritual, lo interpretan como una demanda de impecabilidad total, aún antes del tiempo de la gracia, transforma el evangelio en una tortura. Porque si la perfección es no cometer errores, entonces la mirada está en mí mismo. Tengo que estar viendo a ver si cometo algún error y tengo que estar ajustando y tengo que estar tan pendiente a lo mínimo, a cada pensamiento, a cada debilidad humana. Pero si la perfección es madurez en el amor, entonces la mirada no está en mí, la mirada está en Jesús y en mi prójimo. Entonces, ¿qué te hace sentir más cerca de Dios? ¿La idea de que Él espera que seamos como un robot que no comete errores o la promesa de que Él es un Padre que celebra nuestro crecimiento, que celebra nuestros avances en la vida espiritual mientras aprendemos a amarlo, a amar como Él ama y a reflejar el amor de Dios? Somos perfectos en Cristo desde el momento en que lo aceptamos, que ahí cuando aceptamos a Cristo, ahí ese es el término justificación. Cuando la justicia de Cristo nos cubre a nosotros, porque tomamos la decisión de aceptarlo. Y entonces
Nuestra vida ahora es un caminar lleno de alegría, lleno de gozo hacia esa madurez espiritual. Y ese proceso es el término que nosotros conocemos como santificación, sin el terror de ser rechazados ante el primer tropiezo. Ahora voy a hablar de algo bien importante y es el peso de la vindicación. ¿Qué, qué es la vindicación? Es como si nosotros, ¿verdad? Tuviéramos que tener algo que ver con la reputación de Dios. Me explico, ¿verdad? En la teología de la última generación o en el perfeccionismo, el hombre es el abogado de Dios. Así que todo esto del perfeccionismo, ¿verdad? Tiene sus raíces en otros conceptos y este concepto es uno de ellos. Porque ellos ven que, no, que el ser humano, perdón, tiene que ser el abogado de Dios. Por ejemplo, la teología de la última generación enseña que Satanás acusó a Dios de dar una ley imposible de llevar, de cumplir. Y Satanás lanzó, ¿verdad?, el reto y le dijo al Señor, tu ley es imposible de cumplir por seres caídos. Según esta visión, Dios está como que atrapado en un juicio cósmico, ¿verdad? En un juicio del universo entero y necesita desesperadamente que una generación de humanos, nosotros, guarde la ley perfectamente para poder decirle al diablo, ve, sí se podía. Entonces nosotros pasamos a ser como unos superhéroes, ¿verdad? Como unos superhéroes bajo este esquema de la teología de la última generación, nosotros somos los que finalmente le damos el tapaboca al enemigo. Pero piensen en las implicaciones de esto, porque si, si la vindicación de Dios, o sea, si la reputación de Dios depende de que yo logre mi impecabilidad, entonces el destino completo del universo descansa sobre mis hombros. Es una carga realmente fuerte, porque si yo fallo, entonces falla Dios. Eso es lo que están diciendo. Si yo tropiezo, le doy la razón a Satanás. Y eso no es evangelio, eso es un terror, eso es una historia de terror teológico. Ahora, en el otro lado, en el slide, podemos ver que la cruz fue suficiente. O sea, que tenemos un lado el hombre como abogado y en el otro lado la cruz fue suficiente. Porque la Biblia y el espíritu de profecía aclaran que Satanás fue derrotado definitivamente en la cruz, que no necesitamos, Dios no necesita de nosotros para arreglar su reputación ni nada. El carácter de Dios ya fue vindicado. Satanás ya fue vencido. No necesita una ayuda de nuestra parte. En el deseado de todas las gentes, en la página 709, la hermana White escribe, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, exclamó en su agonía expirante, consumado es. Y Satanás supo que estaba perdido. Y en ese mismo capítulo, ella explica que la muerte de Cristo fue el juicio de Satanás y del pecado. Satanás vio que su disfraz le había sido arrancado, porque al derramar la sangre del Hijo de Dios, se había, y los seres celestiales se dieron cuenta de quién realmente era Satanás. Y si alguno simpatizaba con él, entonces se vio que su obra era la de un rebelde. El último vínculo de simpatía entre Satanás y el mundo celestial estaba roto, dice en el texto, ¿verdad? También podemos ver primero en Juan 12:31, que también nos está hablando estas palabras. Dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Jesús pronuncia una de las declaraciones más profundas sobre el impacto de su sacrificio en la cruz. Y este versículo es clave para entender la victoria de Cristo en el gran conflicto. Y aquí te explico el significado. El ahora que dice en Juan 12:31, ahora es el juicio de este mundo. En ese ahora Jesús estaba a unos pocos días de la crucifixión. Y cuando dice ahora se refiere a su muerte. eh, Se refiere a que su muerte no sería una derrota, sino el momento decisivo
donde el destino del mundo y de Satanás quedaría sellado. Fue en aquel momento cuando esa decisión quedó en evidencia para el universo completo. Y no es un juicio de condenación para los creyentes, sino el juicio que expone la verdadera naturaleza de la rebelión. También dice, ahora es el juicio de este mundo. Cuando dice juicio de este mundo, en la cruz, el mundo fue juzgado. El sistema de pecado, el egoísmo, la rebelión contra Dios quedaron condenados al compararse con el amor abnegado de Dios mientras hacía el sacrificio en la cruz del Calvario. La cruz demostró que los principios del mundo son destructivos, mientras que los de Dios son vida. Y también dice el versículo que ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Así que perdió la autoridad. Al morir Cristo sin ningún pecado, Cristo sabemos que no cometió pecado. Satanás perdió cualquier derecho legal que le perteneciera y que podría él tener sobre la humanidad y sobre el gobierno del universo. Así que ahí fue Satanás desenmascarado, ¿verdad? Fue echado fuera. Este verso es fundamental para responder a la idea de que nosotros debemos vindicar a Dios. Eso es muy peligroso, así que cuando escuchen eso, tengan mucho cuidado. Juan 12:31 deja claro que el juicio y la derrota del enemigo ocurrieron en la cruz, que Cristo no dejó una victoria a medias, esperando porque viniera una generación futura y que tuviera que ser totalmente, ¿verdad?, impecable, sino que Él completó personalmente la obra que había que hacer. No depende de los seres humanos. La segunda venida de Cristo no depende de los seres humanos y tampoco depende de los seres humanos la vindicación de Dios. Nuestro papel ahora es aceptar esa victoria y ser testigos de que el príncipe de este mundo ya no tiene poder sobre nosotros porque ha sido derrotado. Ahora, sobre la justicia y el amor de Dios, la idea, ¿verdad?, es que en la cruz ambos atributos, esa justicia y ese amor de Dios, se unieron. Dice en el deseado de toda la gente, la justicia y el amor estaban distanciados, pero en la cruz se unieron ¿para qué? Para salvar al ser humano, para salvar al hombre. El Calvario revela la justicia y el amor de Dios. La cruz no fue un intento de solución, sino que fue una solución completa, una solución definitiva y legal del gran conflicto ante el universo. Ahora bien, ¿por qué la teología de la última generación se equivoca, verdad, en ese punto? Cuando sugiere que la cruz no es suficiente para cerrar el caso y que Dios necesita una demostración adicional en nosotros. Porque la victoria de Dios no depende de algo añadido por sus criaturas, que somos nosotros. Y hay una diferencia muy importante de qué nos toca a nosotros hacer, ¿verdad? Está primero la vindicación o el testimonio. Cristo fue el que vindicó, él ganó el caso. ¿Y nosotros qué nos toca a nosotros hacer? Simplemente dar testimonio, mostrar que lo que él hizo funciona y que se pueda ver a través de nuestra aceptación de la gracia de Dios y de la transformación de nuestras vidas. Así que cualquier acusación de que Dios es injusto, de que su ley es imposible de cumplir, de que su amor es fingido, quedó enterrada en la tumba en la cual Cristo resucitó. La última generación no vive para ganar una batalla que ya se ganó, sino para celebrar y para reflejar la victoria de aquel que venció en la cruz del Calvario. Dicen Colosenses 2:14 al 15, lo pueden buscar. Dice, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros, lo quitó de en medio, clavándolo en la cruz, y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos en la cruz. Así que ahí nos habla del triunfo, ¿verdad? Ahora bien, eh, nuestro papel, ¿verdad? Como ya dije, es ser testigos, no vindicadores. Y esa es nuestra misión. Sino, nosotros no somos los abogados de Dios, sino que somos sus testigos agradecidos.
En Apocalipsis 14:12 dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Cuando habla de paciencia significa perseverancia, significa resistencia, es la capacidad de un pueblo frágil y débil de seguir confiando en Dios aunque el mundo caiga en pedazos. Y cuando dice los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, la fe de Jesús es esa dependencia total que Jesús tuvo del Padre. Los santos de la última generación son perfectos en su lealtad, no porque posean una naturaleza divina o porque no tengan pecado, sino porque su fe está tan anclada en Cristo que nada los puede separar de su amor. Y en conclusión, ¿verdad? En este último punto, Dios no necesita que yo sea impecable para demostrar que Él es justo, porque Él ya lo demostró en el Calvario. Y por último, quiero también, ¿verdad? Seguir con esta parte que también es muy importante y es la naturaleza humana. La diferencia entre lo que el ser humano hace y lo que el ser humano es, ¿verdad? Esa diferencia es muy importante porque hay un pecado consciente, que es el pecado de rebelión, y hay un pecado que es lo que el ser humano es, que es la condición de pecado del ser humano. Es como una infección, ¿verdad? Uno es la acción voluntaria de vivir en pecado o de vivir en rebelión contra Dios, y el otro es el estado del ser humano, esa inclinación interna, ¿verdad? Hacia lo terrenal que heredamos de Adán y Eva. Y podemos leer después, ¿verdad? Jeremías 17:9 que nos advierte que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Ahí se refiere, ¿verdad? A esa situación de ese estado del ser humano, que solamente va a ser eliminado en la glorificación. Y dijimos ahorita que la glorificación es en la segunda venida. Dice que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos al final de la trompeta en 1 Corintios 15:52. Nosotros antes de la trompeta, antes de la segunda venida, tenemos un carácter que puede ser victorioso, ¿verdad? Amén. Pero en un cuerpo como imperfecto, en un cuerpo corruptible. Y después de la trompeta, después de la segunda venida, recibiremos un cuerpo y una naturaleza incorruptible. Así que cuidado cuando alguien les diga que podemos ser incorruptibles antes, ¿verdad? En estos momentos, porque para eso es la segunda venida, para esa transformación. Y podemos ver cuando Pablo decía en Romanos 7:24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? No era que Pablo acababa de cometer un pecado terrible en esos momentos, era que él estaba reconociendo que aunque amaba la ley de Dios en el espíritu, él vivía encadenado a una naturaleza que todavía no había sido redimida, que es la situación de todos los seres humanos. Entonces hay una diferencia, ¿verdad? Entre la naturaleza del pecado y el pecado que nosotros cometemos por rebelión. Otra cosita que voy a solamente a mencionarla por encima es el fin del tiempo de gracia. Hay muchas personas que hablan de que este tema, ¿verdad? Causa mucha ansiedad, porque muchos viven aterrorizados que en el momento más oscuro de la historia, Dios nos va a soltar la mano y nos dirá, pues, allá ustedes suerte porque ahora dependen de ustedes. Y no, el fin del tiempo de gracia no es un abandono divino. A menudo se presenta ese periodo como un examen final, donde entonces ahí tú vas a ver, vas a estar solo y de acuerdo a tu perfección es que tú vas a estar de pie. Pero bajo esa lógica, tiene, es un mal pensamiento, ¿verdad? Porque si tienes una debilidad después de que ya Cristo pasó al santuario, ¿verdad? Que pasó la intercesión al santuario, estamos perdidos porque ya no hay quien perdone, ¿verdad? Eso es lo que ellos dicen. Y eso es un error, un error y un terror teológico, porque convierte el tiempo de angustia en una tortura basada en la autodependencia. Ahora, la verdad bíblica es la transición de la gracia. Ahora mismo nosotros vivimos en la gracia perdonadora, que es que mientras Cristo está en el santuario intercediendo por nosotros, su sangre nos cubre nuestros pecados y nos limpia, y esa gracia es la que nos justifica. Pero cuando finalice el tiempo de gracia, estaríamos en el tiempo de angustia, se transforma esa gracia de una gracia perdonadora a una gracia sustentadora. Cuando Cristo sale del santuario,
ya no hay confesión de pecados porque el pueblo de Dios ya ha sido sellado, pero Dios no se va. Ahora su gracia se manifiesta, ¿verdad? Como un poder sobrenatural que nos va a sostener en esos momentos de angustia, ¿verdad? Dios no nos va a dejar solos para que nosotros demostremos nuestra fuerza. Él nos va a sostener para demostrar la fuerza de Él. No, no es que tenemos que ser impecables, tenemos que ser fuertes para que, es que Él nos va a sostener, es la gracia sustentadora. Y Salmos 91:11 dice, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Querer depender de nuestros esfuerzos es como si Dios es este arquitecto perfecto, que hace un edificio contra los terremotos, pero que cuando viene el terremoto salimos tratando de aguantar las columnas del edificio porque pensamos que nosotros podemos aguantar el peso de esa estructura para que no se caiga. Y tenemos que dejar, ¿verdad? Que Dios sea el que haga la obra que hay que hacer, que nosotros nos entreguemos completamente a Dios, que no dependamos de nuestros récords, de las cosas que nosotros hacemos bien, sino que confiemos en la promesa de que Dios prometió que no nos dejará y que no nos desamparará, según dicen Hebreos 13:5. El tiempo de angustia no es para que tú demuestres lo fuerte que tú eres, sino para que el universo vea lo fuerte que es el Dios que te sostiene. Y ahora sí, para concluir, el perfeccionismo moral nos destruye porque nos obliga a mirarnos constantemente en el espejo. Y cuando te miras mucho en el espejo, terminas adorando a la imagen en el espejo o desesperado por las manchas que tiene ese espejo. Entonces, la verdadera teología adventista nos llama a mirar a la cruz. Si estás bien con Dios hoy, estás listo si Cristo viniera hoy. Tenemos que sentir esa verdad, esa seguridad de la salvación. No tenemos que vindicar a Dios, Él ya se vindicó. Nuestra tarea es simplemente dejar que el amor de Dios fluya a través de nosotros. Así que en esta noche yo te invito a soltar la carga de querer ser tu propio Salvador. Acepta que tu naturaleza es caída, pero que tu Salvador es todopoderoso y que podemos descansar hoy en los méritos de Cristo y dejar que Él nos vaya transformando a su ritmo en cada etapa de nuestra vida espiritual y no al ritmo de la ansiedad. Así que pues con eso los dejo, hermanos.